¿Cómo deshacerse de las hemorragias nasales en 3 días? Los problemas de hemorragias nasales suelen ser estacionales, y el tiempo máximo del año en que este problema molesta es el final del invierno y la primavera. ¿Por qué sucede esto? Porque en invierno el aire en nuestras casas, especialmente en las grandes ciudades, suele estar muy seco, y esto crea condiciones para que la membrana mucosa de nuestras narices y fosas nasales se vuelva delgada. Como resultado, los vasos sanguíneos, en términos simples, salen a la superficie y se vuelven frágiles. Siempre doy un ejemplo muy simple. Si tomas un blin ruso común o un lavash delgado y lo dejas en un plato durante 2 días, luego no podrás envolver nada allí, porque el blin o el lavash simplemente se romperán. Lo mismo sucede con tus narices. Si la capa húmeda de la nariz se seca, se rompe y esto lleva a las hemorragias nasales. Por supuesto, además de la principal causa de sequedad en las membranas mucosas, hay otros factores predisponentes. Esto es principalmente la peculiaridad de los vasos sanguíneos que se encuentran en la membrana mucosa de las partes frontales de la nariz, especialmente en la zona de Kisselbach, donde se cruzan dos arterias principales. Y sucede que un vaso sobresale como un pequeño bulto, y tal vaso, humedezcas o no, lamentablemente sigue sangrando. Por lo tanto, si vemos vasos grandes que sobresalen sobre la membrana mucosa de la nariz, quemamos esos vasos. Además de todo lo demás, se asume que la hemorragia nasal y la presión arterial alta, que expulsa los coágulos de los vasos, contribuyen a la sequedad. Pero si hubo una hemorragia nasal, luego se forma un coágulo en el vaso y si la presión arterial es alta, hay más posibilidades de que este coágulo se dispare y la hemorragia nasal se repita. Además de todo lo demás, la duración de la hemorragia nasal y la frecuencia con la que ocurren definitivamente están influenciadas por los factores de coagulación de la sangre. Por lo tanto, examinaremos al paciente según el estándar. Miramos cuáles son los indicadores del análisis de sangre general. Verificamos los factores principales de coagulación de la sangre. Necesariamente examinamos los vasos de la membrana mucosa y evaluamos directamente las membranas mucosas en términos de su delgadez, humedad y así sucesivamente. Entonces, veamos los métodos para detener las hemorragias nasales. En esta lucha debemos adherirnos a los siguientes principios. Esto implica humedecer la membrana mucosa, proporcionar condiciones en nuestros hogares para que la membrana mucosa esté más húmeda. El tercero es fortalecer la pared vascular. Y el cuarto es eliminar los mecanismos concurrentes que pueden llevar a hemorragias nasales. Lo primero que prescribimos para las hemorragias nasales es la hidratación de la mucosa de las vías respiratorias superiores y especialmente de las partes frontales de la nariz. El método más sencillo es el uso de aerosoles preparados con agua de mar. Lo más importante es que estos aerosoles sean isotónicos, es decir, que su concentración corresponda a la solución fisiológica. Estos preparados garantizan la máxima humedad de las membranas mucosas. Los aerosoles con agua de mar o solución fisiológica se pueden verter en cualquier botella de gotas nasales y rociar directamente la solución fisiológica que se vende en la farmacia. Por cierto, aquí aparecerán enlaces a los videos en los que hablo sobre los principales métodos de humectación nasal y cómo preparar aerosoles salinos para la humectación nasal en casa. Puedes familiarizarte con ellos allí, donde hablo más en detalle sobre esto. Puedes usar estos preparativos 2 o 3 veces al día hasta el final de la temporada de calefacción. Además de todo lo demás, existen preparaciones basadas en aceites, por ejemplo, olifrina. O usamos directamente los aceites como Vitaón, bálsamo, carabaeva, que a la mayoría de los pacientes también les gusta y humectan las membranas mucosas. Pero en realidad todo es individual. A algunos les gusta el aceite, a otros el ungüento y a otros el spray con agua de mar. Por lo general, prescribo preparaciones con agua de mar para usar por la mañana y por la noche, que son fáciles de usar. También prescribo periódicamente ya sea aceites o ungüentos. Entre los ungüentos destaco el más popular, que es el ungüento de metiluracilo, que mejora la función del sistema inmunológico local, ayuda a la regeneración de las membranas mucosas y, lo más importante, las hidrata muy bien. Recomiendo aplicar el ungüento en una cantidad del tamaño de un pequeño guisante en el dedo, colocar este guisante en la nariz y hacer una inhalación forzada. De esta manera, el ungüento se distribuye directamente a las áreas que están más secas con las corrientes de aire y proporciona humedad a las membranas mucosas.
Prescribo el ungüento 2 veces al día durante 7 a 10 días. Luego se puede usar según sea necesario para la sequedad y el sangrado nasal. Pero, por lo general, un curso de 7 días de ungüento restaura la membrana mucosa. Las hemorragias nasales dejan de molestar a los pacientes alrededor del tercer o cuarto día. Por eso, recomiendo a todos que humedezcan la nariz para deshacerse rápidamente de las hemorragias nasales. Recordemos las condiciones en nuestros hogares. Por lo general hay una dependencia. Cuanto mejor son las condiciones en las que viven las personas, más a menudo tienen hemorragias nasales porque el aire en nuestras casas a menudo está demasiado seco, sobrecalentado. Esto crea condiciones para que la capa mucosa de nuestra nariz se seque, se rompa, y esto lleva a las hemorragias nasales. La humedad que debes proporcionar debe estar al nivel del 50 al 60% sin humidificador. Por lo general, esto es imposible, especialmente si las baterías no están cubiertas. Y la segunda condición es la temperatura en nuestras casas. Pero incluso, quizás lo más importante, porque si bajamos la temperatura del aire en la vivienda, las posibilidades físicas para saturar el aire con humedad son mucho más fáciles y hay más oportunidades para humidificar el aire si la temperatura del aire es más baja. Los indicadores normales de aire en nuestras casas son 20, máximo 24 grados Celsius. Si cumplen las primeras dos condiciones, humedecerán la membrana mucosa y se preocuparán por la humedad y la temperatura normal en sus casas. Por lo general, esto será suficiente para detener las hemorragias nasales. Continuamos. Para las hemorragias nasales, prescribimos medicamentos que fortalecen la pared vascular, y el más popular de ellos es Ascorutin, que es una vitamina con un componente adicional de Rutacid, que tiene propiedades que fortalecen directamente la pared vascular. Normalmente, a los adultos les recetamos estos fármacos en dosis de una tableta 3 veces al día, por 10 a 14 días. A los niños se les puede recetar con seguridad una tableta 2 veces al día, también durante 10 a 14 días. El siguiente punto es la corrección de las alteraciones del sistema de coagulación de la sangre si se detectan estas alteraciones en los análisis. Aunque raramente ocurre tanto en niños como en adultos, aún así sucede. Y si vemos que los indicadores del sistema de coagulación de la sangre se desvían de la norma, entonces definitivamente referimos a estos pacientes a un hematólogo para corregir las alteraciones. A los pacientes adultos les recomendamos encarecidamente que controlen su presión arterial en caso de hemorragias nasales, porque ya saben muy bien que cuanto mayor es la presión arterial, mayores son las posibilidades de que las hemorragias nasales se repitan. Por lo tanto, si usted es un adulto y ha tenido una hemorragia nasal, debe controlar su presión arterial en los próximos días para asegurarse de que no aumente, para evitar crisis y reducir el riesgo de hemorragia recurrente. Hidrata tu nariz y fosas nasales para mantenerte saludable. Nos vemos. Adiós.